Disculpas por haberla comprometido al aire, pero tenerla aquí es un gusto para nosotros para poder seguir entendiendo lo que pasa en Panamá, lo que pasa en relación con Estados Unidos y cómo podemos manejarnos. Ex magistrada Graciela Dixon, buenos días, bienvenida a Radio Panamá. Buenos días, realmente no hay nada que disculpar. Me siento muy contenta y complacida de compartir con ustedes este espacio y además me siento agradecida porque se trata de compartir ideas con una ciudadanía, con una población a la que quiero y respecto de un país que es el mío y con lo cual siento un compromiso. Así que en primer lugar, muchas gracias por darme esta oportunidad de conversar. Yo entiendo que de lo que se trata es de tratar de sostener una conversación y que la conversación sea lo más amplia, lo más clara, lo más comunicativa posible. El país está caldeado, por llamarlo de alguna manera. La temperatura de Panamá ha aumentado en las últimas horas por el tema Estados Unidos, por las respuestas del presidente de la República y por la demora en la ejecución del Ejecutivo y del Canal de Panamá en contraponerse a lo que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sumado a esto está la llamada de Mulino y Trump en esta jornada. ¿Cómo analiza lo que ha pasado en las últimas horas la ex magistrada? Porque hay muchas personas comentándonos debido a lo que genera que una potencia como Estados Unidos se trate de imponer nuevamente sobre Panamá. Sí, cómo no. Mire, yo creo que este es un problema delicado. Es un problema muy serio que indica que debemos, como panameños, debemos tener serenidad, pero al mismo tiempo firmeza. En primer lugar, el hecho de que los Estados Unidos de América, una potencia, como bien la describes, enfile su puntería contra nuestro pequeño país es una cuestión seria. Es una cuestión que merece que todas las entidades y todas las fuerzas del Estado panameño se reaccionen y reaccionen de manera oportuna. Es cierto que este nuevo presidente de los Estados Unidos no solamente ha establecido como blanco a Panamá, lo ha hecho con otros países, con otras economías y su forma de atacar varía en razón de lo que considera él puede ser el eslabón débil o el punto débil de cada país. En los casos en donde los países tienen una relación comercial de intercambio sustancial por sus exportaciones a Estados Unidos, él consideró que ese podía ser su eslabón débil y por tanto un incremento en los aranceles era la mejor manera de golpearlos o de intimidarlos con el propósito de lograr un objetivo último que no lo ha confesado en primera instancia. En el caso de Panamá, reconociendo la importancia y el valor que tiene el Canal de Panamá para nosotros, ha decidido que ha creído que ese es nuestro eslabón débil y que golpeando con amenazas por retomar el control del canal, él lograría sus objetivos últimos. Esos objetivos últimos todavía no han sido puestos claramente ante la luz pública. Yo me imagino que sí, y me imagino, subrayo, que sí fueron planteados al señor presidente de la República de Panamá durante la conversación privada de más de una hora que sostuvo el señor Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en su reciente visita. Pero nosotros no sabemos qué fue en detalle lo que se le dijo. No necesariamente tenemos que saberlo. Y fíjese que le digo no necesariamente. ¿Por qué? Porque en las relaciones políticas entre los estados, la comunicación entre los jefes de estado o los enviados de los jefes de estado tienen aspectos que no necesariamente es prudente, repito, es prudente que se revele públicamente, porque esa es justamente la función de la diplomacia, tener un espacio de conversación en la cual pues se puedan decir cosas con tranquilidad y con la seguridad de que van a ser manejados de manera respetuosa, de manera equitativa, de manera prudente. Sobre todo uso la palabra prudente. ¿Qué pasa en el caso de Panamá? En el caso de Panamá, lamentablemente, y con los Estados Unidos, la prudencia no es justamente lo que ha caracterizado el modus operandi del señor presidente de los Estados Unidos. No necesariamente ellos han considerado valioso
o importante o han ponderado la conveniencia de operar de acuerdo con las reglas del juego de la diplomacia, de acuerdo con las reglas del juego de las relaciones internacionales entre los estados. En el día de ayer, la expresión del señor presidente de la República de Panamá y la manera en que respondió, el contenido de su respuesta sugirió a mis ojos, a mí me pareció, que estaba muy perturbado, muy molesto, precisamente por eso, precisamente porque sintió que no se ha manejado por parte de Estados Unidos con la prudencia que manda, que impone las relaciones respetuosas que deben haber entre los estados. Y esto porque a los minutos, a las horas de haber concluido la reunión entre el señor Marco Rubio y el presidente y su equipo, rápidamente rindió declaraciones en un tono autoritario, en un lenguaje irrespetuoso, prepotente, de dominación imperial en contra de la República de Panamá y del propio presidente, al decir que ya le dejé claro, ya le dije cuál es la posición del presidente de los Estados Unidos y que tienen que rápidamente resolver este problema de la presencia china y del control chino en Panamá, y ahora ya no se refirió solo al canal, sino que ya metió directamente a los puertos y en el territorio de la República de Panamá. Bien, ese manejo que es seguido por un comunicado oficial del Departamento de Estado en cuanto a la cuestión de los peajes para los buques militares de los Estados Unidos que atraviesan el canal, han sido quizás los elementos que han crispado, en mi opinión, que han crispado el ánimo del señor presidente y en cierta medida lo transmitió. ¿Qué pasa? A mí me parece que el problema nuestro no es tanto qué dice Estados Unidos y con qué frecuencia lo dice. El problema nuestro es un problema de la comunicación necesaria entre los jefes del Estado panameño y su ciudadanía. El problema nuestro es la ausencia de liderazgo, porque hay una diferencia entre ser jefe y ser líder. Hay una diferencia entre ser presidente de la República y ser realmente el líder que representa a la nación, porque cuenta con un consenso, con una admiración, con un respaldo de la mayoría de los panameños. Y créeme que para gobernar eficientemente no basta, se requiere mucho más que el título formal de presidente de la República. Yo escuché al presidente ayer. Y lo escuché y lo observé. Y como dije, lo observé perturbado por la manera como Estados Unidos ha manejado la comunicación respecto de y con Panamá. Pero no solo fue lo que noté, sino lo que escuché. Y yo debo decir, lamentablemente, que lo que escuché no fue feliz. No fue feliz en la medida en que nuestro presidente expresó no sentirse obligado a comunicarse con la frecuencia que demanda el momentum y que piden, que suplican virtualmente los ciudadanos panameños. Ejerció su autoridad como presidente, sí, remarcó que es el presidente, eso es correcto, pero ¿es eso lo que necesitamos en este momento? Él habrá entendido qué es lo que realmente necesitamos en este momento. Nosotros necesitamos un mandatario, un presidente que siente que como lo es, él tiene la autonomía y el poder y la capacidad de decidir cómo va a manejarse al margen de la realidad. Sí tiene la autoridad, ojo, no estoy cuestionándola, pero me pregunto, ¿es eso lo prudente? ¿Es eso lo razonable? ¿Es eso lo conveniente en el momento en que es necesario unificar al país? ¿Y por qué yo digo esto? Lo digo porque, y voy a usar un ejemplo. A mí me gustan los ejemplos. Yo creo que los ejemplos ilustran bien. Usted sabe que en toda confrontación deportiva, cuando usted tiene dos equipos o usted tiene a dos contrincantes, llámelo boxeo, llámelo fútbol, llámelo béisbol, llámelo
básquetbol, llámelo cualquier encuentro de partes distintas, cada parte estudia el modo de trabajar y de operar de la otra parte. Y en función de eso, diseña su jugada. En el caso del fútbol, uno estudia cómo juega el equipo contrario. Se ven muchas películas, videos de cómo se desempeña en el equipo contrario. En el caso del boxeo es lo mismo. Bueno, nosotros nos encontramos en un escenario que se parece a un tinglado. Más que a un juego de fútbol, esto parece una confrontación de dos sujetos. Pero realmente no son dos sujetos, son dos sociedades. Son dos estructuras que tienen puntos de vista, intereses no necesariamente convergentes. Y ahí yo discrepo parcialmente con nuestro señor presidente. Él enfatizó mucho que Panamá tenía muchísimo más elementos que nos unen a Estados Unidos. Eso es cierto. Pero lo que no es cierto es que por razón de esos muchos elementos que nos acercan económica e históricamente a Estados Unidos, hoy nosotros nos encontramos en un momentum de bonanza en esas relaciones. Eso es lo que no es cierto. Y esa ausencia de bonanza no es por causa de Panamá. No es porque Panamá decidió tener una actitud hostil, agresiva e irrespetuosa con Estados Unidos, sino a la inversa. Y cuando usted está en un tinglado donde tu contraparte, porque aun cuando las relaciones son amistosas, siempre es la contraparte, como en todo contrato. Y hablo ahora para los abogados. Si usted tiene dos partes que negocian una operación económica, usted tiene una contraparte que se convierte en socio cuando la relación se traba y opera de manera armoniosa. Pero cuando la armonía se rompe, ya no son exactamente socios, ya son contraparte. Porque allí es donde se necesita que intervengan otras cosas para restablecer la armonía. Trato de hablar en esta forma y poner estos ejemplos con el propósito de transmitir de manera más clara a todo el que escucha e incluso al gobierno y al señor presidente una visión que intenta ilustrar respecto de la realidad más allá de la voluntad. El presidente nuestro puede querer que todo siga siendo armónico, pero eso no depende de él. Aunque él sea el presidente de Panamá, la armonía en la relación con Estados Unidos no es una cuestión que unilateralmente una de las partes puede determinar. Se requiere que haya una convergencia de voluntades. Y el problema, señor, es que la voluntad del lado de allá no existe. Entonces, si usted no tiene esa voluntad de converger, de producir encuentros, de caminar juntos, ¿cómo usted puede actuar como si todo está bajo control? No puede estar bajo control cuando lo que no está bajo su control, como lo es la voluntad, la autoridad, la autonomía y las medidas que su otra parte está imponiendo, usted no las puede controlar. Mejor ejemplo, la declaración o el comunicado que en el día de ayer emitió el Departamento de Estado. La reunión pudo haber sido cálida, la reunión pudo haber sido amistosa, hasta se pudieron haber abrazado, pudo haber habido bromas, tomaron café, todo eso está bien, pero lo que sale públicamente no es un reflejo de eso. Entonces, si usted todavía no comprende o no ha captado que no es verdad que las cosas están en el nivel de la armonía necesaria, subrayo necesaria, entonces podemos estar equivocando el modo en que estamos atendiendo la situación. Yo quiero parar porque estoy hablando sin interrupción, pero hay otros aspectos que sí quisiera que me dieran más adelante, después que ustedes compartan su visión frente a lo que digo y frente a la situación, que sí quisiera que abordáramos, ¿no? Otros aspectos que fueron dichos en el día de ayer. Al final, lo que yo digo es, estamos en un escenario complicado que requiere de soluciones claras y sencillas. Mire tú, situación o escenario complicado que requiere un abordaje y soluciones claras y sencillas.
ante lo complicado. By the book, por el libro, ya está escrito, la ruta ya está trillada, solo hay que seguirla y ajustarse, no hay que buscar, por ejemplo, adaptarla a los tiempos. Por ejemplo, el presidente dice, este es un tema que bilateralmente yo voy a resolver. No, señor presidente, usted no puede resolver este tema bilateralmente, usted tiene que internacionalizar este asunto y además sentir y creérsela, uno, que todos sus funcionarios tienen que estar en la misma página, que pareciera que no lo están. Pero dos, que la gente lo está abrazando. Usted tampoco ha entendido eso. Y tres, demostrar temple histórico. ¿No hay más? Yo te digo, esa es de las cosas desafortunadas que expresó nuestro presidente ayer. Decir que esta es una cuestión que va a resolver unilateralmente, corrijo, bilateralmente entre él y los Estados Unidos, y que recibió algunos pronunciamientos de solidaridad, pero muchas gracias, no los necesito, caminaré solo, no me pareció ni prudente, ni adecuado, ni oportuno, por varias razones. Mire, y vuelvo de nuevo a los ejemplos. Imagínese usted que Estados Unidos le impuso un incremento de aranceles a China de 10%. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo China? Ir al OMC. Lo primero que hizo no fue contestarle directamente a Estados Unidos, ni llamarlo a una reunión, ni sentarse a una bilateral. Lo primero que hizo fue llevar la materia a la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué fue a la organización? Porque es la OMC el organismo creado en el cual hay consenso de todos los estados que son miembros para manejar, administrar los temas del intercambio económico comercial, el intercambio comercial de los estados. Y cuando hay una disputa o una controversia, la materia se lleva a la Organización Mundial de Comercio. Ese fue el primer paso que hizo. Cuando Estados Unidos observó, antes de esta crisis, observó que China había incrementado su producción de vehículos eléctricos y que el volumen de producción era muy alto y que su distribución se había expandido por todo el mundo y que esa distribución no era solo porque lo distribuyó, sino que además lo estaba vendiendo muy barato, ¿qué hizo? Llevó la materia a la Organización Mundial del Comercio. Allá se está discutiendo o se estuvo discutiendo. China hizo lo mismo antes de reaccionar individualmente. No dejó de reaccionar individualmente, pero antes de reaccionar lo llevó a un organismo multilateral para que el organismo multilateral interviniese con el objeto de restablecer las reglas del juego. ¿Por qué Panamá cree que Panamá tiene la capacidad para sentarse con la potencia estadounidense y con el presidente que tiene Estados Unidos ahora, que tiene características muy especiales, muy particulares, y que en una bilateral va a poder manejar esto? ¿Por qué nosotros tenemos esa visión de nosotros mismos? Yo estoy de acuerdo con que uno tiene que sentirse fuerte, grande, orgulloso, pero eso es una cosa y la soberbia es otra. Una cosa es confianza en ti mismo y otra cosa es perder de vista cuál es la realidad de ti mismo. Y esa pérdida de vista de reconocer qué eres, cuánto pesas, dónde estás parado, te puede llevar a cometer algunos errores. Y los errores se pagan. El problema es que el precio no solo lo paga el que lo comete, lo paga la sociedad y el país entero. Abogada, magistrada, justamente el tratar de irse por la vía bilateral y no por las estructuras de derecho internacional que existen, ¿no es caer en el juego? Porque, por ejemplo, hemos visto que Estados Unidos se ha salido de la OMS, se ha salido del Consejo de los Derechos Humanos, cada vez se aleja más de la estructura de Naciones Unidas y de los organismos internacionales que fueron hechos justamente para conciliar los conflictos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es correcto? Irse a la vía individual, yo contigo, hacia uno y uno, y no hacerlo a través de las plataformas de la sociedad global, ¿no es caer también en el juego que quiere Donald Trump?
Mire, yo no sé si es caer en el juego de Donald Trump, porque no está claro cuál es el juego de Donald Trump. Pero favorece su pero estilo. favorece los intereses de la contraparte. Mire que estoy usando un lenguaje neutro, estoy hablando de la contraparte. Les favorece porque lo que necesita la contraparte, que está liderada por Donald Trump, es que seamos débiles. Y que no haya reglas claras. Y que no hay, por supuesto, él está reventando todas las reglas, incluso las internas. Se te olvidó mencionar que se salió del Acuerdo de París, Ajá, que tiene que ver con el cambio tema del climático, cambio medio ambiente, climático, en el cual él nunca creyó. Él nunca creyó porque que era ya es verdad. la segunda vez que se sale. Sí, exacto. Y ha anunciado la suspensión de los apoyos y las subvenciones económicas que Estados Unidos aportaba para los programas que alivian el hambre y la pobreza en el mundo, entre otras cosas. Exacto. Por eso lo digo, pero no solo eso, está persiguiendo a los investigadores del FBI que llevaron adelante el proceso, la fase investigativa del proceso seguido en su contra por el asalto, en su contra y en contra de los sujetos que participaron en el asalto al Capitolio. O sea, está haciendo un montón de cosas, canceló un montón de cosas. Así que estamos ante un personaje particular, vamos a llamarlo particular. Yo tengo otra caracterización, pero hoy no tengo muchas ganas de usar esa otra caracterización. Al aire no. Así que por lo pronto vamos a llamarlo un personaje particular que le pega a todo el mundo, pero le pega a los débiles. Le pega a todo lo que tiene que ver con las personas en estado de necesidad. A los adultos mayores les ha cancelado en su propio país. Les ha cancelado los programas que les asegura alimentación, asegura salud, que les asegura condiciones de vida durante el invierno. Le pega a los chiquitos y a los débiles. Lo que pasa es que yo no estoy segura si se está leyendo el patrón, la línea de comportamiento. Y cuando le ha pegado a lo fuerte, lo hace con cautela. Sí, y hasta retrocede. Y retrocede sin refunfuñar y sin protocolos y sin grandes comunicados de triunfo. No hace nada de eso. Entonces, yo no sé cómo nosotros nos vemos en el espejo. Yo sé qué somos y yo sé dónde está nuestra fortaleza, pero no solo lo sé yo, que no soy quien para darle órdenes ni sugerencias a nuestro presidente. Solamente soy una ciudadana panameña, envejecida, por tanto con experiencia, que ha vivido algunas cosas en este país y que por tanto tiene una oportunidad de compartir estas cosas, estas experiencias. Yo no creo que si nos miramos al espejo vamos a reconocer que nosotros podamos resolver esta situación, no quiero llamarlo hacer esta batalla, vamos a hablar como le gusta escuchar a nuestro presidente, resolver esta situación controversial entre Panamá y Estados Unidos nosotros solos. En 1964, el gobierno de los Estados Unidos, representado por los residentes de la zona del canal, se negaron a subir, a izar la bandera de la República de Panamá, aun cuando existía un acuerdo internacional entre las dos naciones de que se debía ondear la bandera de Panamá en los sitios públicos, en las escuelas, en las instalaciones de los que mantenían los Estados Unidos en nuestro territorio. Sin embargo, no lo hicieron. Ellos violaron el acuerdo. Y hubo unos muchachitos, unos niños que salieron de sus escuelas, de su escuela, el Instituto Nacional Nido de Águilas, y se dirigieron a esa zona del canal para hacer cumplir el acuerdo. Mire, ellos no eran ni los representantes del Estado panameño, ni los jefes de la diplomacia panameña, ni presidente de la República, ni ministros, ni eran nada de eso. Ellos simplemente eran unos niños, pueblo, puro pueblo, con un corazón muy grande y que tenía claro que era un derecho de Panamá y que había habido un acuerdo que se tenía que hacer cumplir. Y ellos fueron. Y la correlación de fuerzas demostró en ese instante, con ese acto, que nosotros éramos chiquitos y éramos los débiles. Porque los mataron. Y salieron detrás de ellos los estudiantes universitarios.
y siguieron disparando contra los estudiantes universitarios y después tuvo que salir todo el pueblo panameño. Y cuando todo el pueblo panameño se alzó, el presidente de la República del momento decidió hacer una cosa histórica nunca antes vista. Pero obligado por las circunstancias. Por eso del dije, pueblo panameño, cuando todo Graciela. el pueblo panameño salió y se levantó, el presidente entonces entendió que tenía que actuar de acuerdo a las circunstancias e hizo algo inédito. Sí. Rompió relaciones con la primera potencia mundial, Estados Unidos de En América. plena Guerra Fría. Pero, ¿qué te dice eso? Que este presidente entendió que él tenía que responder a su pueblo. Lamentablemente hubo que morir para ello. Hubo que morir. Tuvimos que poner muertos para que el presidente entonces hiciera valer la representación máxima, oficial y diplomática del Estado panameño. ¿Yo por qué traigo este ejemplo? Porque habiendo escuchado ayer a nuestro señor presidente decir que él es el jefe de la diplomacia, él es el presidente de la República, él no se siente obligado a tener que estar saliendo a dar ninguna explicaciones a cada rato. Él no va a recibir el apoyo ni a buscar el apoyo de los países que han manifestado su solidaridad, porque él siente que esto lo podemos manejar. Solo cuando yo escucho eso, yo no puedo sino trasladarme al 9 de enero del 64. Yo no puedo sino pensar, caramba, qué tristeza que nos estemos equivocando. Porque Panamá no es el país que tiene las condiciones de hacer esta batalla sola. Es una batalla, aunque no lo querramos llamar así. Es un punto de vista divergente, radicalmente divergente, con un país que se siente con derechos que no los tiene sobre otra nación soberana e independiente. Esa es mi mayor preocupación. Magistrada. Si él no cree que necesita de los países, no cree que necesita de los organismos, también está diciendo que no necesita del pueblo, Sí. porque no necesita dar explicaciones. Está diciendo- Eso para mí es preocupante. Magistrada, evidentemente la temperatura del tema ha ido subiendo a lo largo de los días. Donald Trump lo que hace es plantea una teoría, Sí. la lleva con más fuerza, la impone, informa lo que él quiere informar y lo repite 1000 veces para que aquella persona que no cree que es cierto, que no sabe, se convenza de que es así. Exactamente. Panamá en ese juego de lucha de poder va a perder. Está perdiendo ya porque la capacidad de información del gobierno panameño es mucho más lenta de la capacidad de acción que está teniendo el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado. El que publicó que el canal había eximido de tarifas a los barcos de guerra de Estados Unidos fue el Departamento de Estado. Así No es. fue una cuenta de noticias asociada a Trump ni asociada al No. Departamento de Estado. ¿Cómo hace Panamá para poder contrarrestar esto? Usted habló del apoyo internacional, de salir a buscar ayuda internacional, pero el Ejecutivo no ha activado esa palanca, a no ser la ONU hasta ahora. Lo único que No. hace es esperar a ver qué pide Estados Unidos para reaccionar. Ese es el problema. Es que nosotros estamos reactivos, no estamos proactivos. Yo creo que hay una visión, y ahora sí estoy especulando. Ahora sí, esta soy yo interpretando lo que veo de parte del Ejecutivo. Yo veo una actuación que sugiere, y por eso de esa especulación de mi parte, sugiere que si se espera a ver hasta dónde son capaces de llegar, entonces nosotros debemos reaccionar. Sugiere que no hay que tomar iniciativas, porque si no tomamos iniciativas, a lo mejor la cosa se aplaca, a lo mejor el tipo cambia de opinión, a lo mejor entra en razón. Pensando en la buena voluntad no- de Trump, que no la tiene. Pero es que yo no entiendo por qué piensa siquiera que tiene sentido racional. O sea, el sujeto no ha demostrado ser racional, porque una persona racional no toma medidas como las ha tomado en perjuicio de su propia sociedad. Entonces, o sea, una persona que tenga un sentido racional no se levanta un día y sugiere que se va a tomar la franja de Gaza, meter los soldados y va a construir ahí una riviera. Un balneario. Yo no sé qué Eso es necesita. una limpieza étnica terrible. Sí, pero esa es la parte política del asunto. Analicemos al sujeto. Sí, eso es un loco, Bueno, un desquiciado.
analicemos al sujeto para poder nosotros entender qué mecanismo de comportamiento es el que mejor funcionaría. ¿Tú por qué te quedas esperando que el otro reaccione? Accione, no reaccione, que el otro accione para entonces reaccionar. Perdiendo el momento histórico, el momento político, el momento diplomático. Estás perdiendo el respeto de la comunidad internacional, que la vas a necesitar. Lo estás perdiendo, sí, lo estás perdiendo porque cuando tú no dices nada y dejas pasar mucho tiempo después de que el otro ha dicho que tú decidiste tal o cual cosa, entonces ese silencio tuyo sugiere condescendencia, aceptación. Entonces la comunidad internacional lo único que tiene para digerir es lo que la contraparte tuya está diciendo que tú hiciste y que tú dijiste. Te demoras en reaccionar, no es la mejor estrategia para manejar una crisis. Y lo que es más grave no es lo que opine la comunidad internacional. Eso no es lo más grave. Lo que es verdaderamente grave es que tú permitas que ese veneno penetre las mentes y los corazones de tu pueblo. Porque ese pueblo es tu retaguardia, es tu base de sustentación, es la fuerza real interna que necesitas para poder manejar tu país y para poder gobernar con eficiencia y para poder manejar esta controversia. Si no entiendes que te toca ser el presidente de los panameños y para hacerlo necesitas a los panameños, porque si no, no eres presidente de los panameños. Si no entiendes que no te conviene como presidente que los panameños tomen como cierto lo que tu contraparte está diciendo falsamente y si tú no comprendes que no se trata de reaccionar más adelante, no a cada rato. Si tú no entiendes que tú tienes que mantener una comunicación permanente con esa base de sustentación social que es el pueblo panameño, entonces estamos mal. Abogado, estamos mal. Hay que leerse algunos libros. Dos cosas. La primera, esto de Mulino, del presidente Mulino, es en cierta forma el Estado soy yo. Yo no quiero llegar hasta allá. Aunque parecía, su discurso de ayer sonó así, yo no quiero llegar hasta allá. Mira que yo voy a ser aquí un poco más condescendiente. Es cierto que fue ministro 2 veces. Es cierto que fue diplomático. Jefe, por eso, y es cierto, quizás ese es el problema. Fue diplomático, pero un diplomático en un nivel de subalterno. O sea, no era el jefe del Estado panameño y ahora es el jefe del Estado panameño. Y puede haber algo de confusión respecto de los roles y cómo se maneja, ¿no? Además, lo fue en un momento en que no necesariamente estábamos, o el gobierno, quiero subrayar, el gobierno estaba enfrentado a una política hostil frente a el gobierno panameño. Y estoy subrayando la palabra el gobierno, no estoy hablando de la nación ni del pueblo panameño. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo, señores, que yo no sé si mi presidente está abrumado. Por eso dije que quiero ser condescendiente. A lo mejor el tipo está cansado. Está abrumado. Puede ser que esté abrumado. Yo no dudo que en privado se exacerbe y se moleste por las cosas que dice y hace el señor Marco Rubio y el señor Donald Trump. Es posible que no tiene la flexibilidad para entender el valor de acoger la diversidad y enriquecerse de ella. Eso es lo que me parece. Por algún motivo puede ser que tenga prejuicios y que sus prejuicios le impidan abrirse a escuchar voces que no son las usuales a su alrededor. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de los zagaños? Puede que el tipo esté encapsulado por los zagaños. Por lo que yo defino brillando. los zagaños, los amigos, la gente que tienen intereses, la gente que no necesariamente es la más valiente, la gente que no necesariamente se sienta más comprometida como para
hacer cosas y tomar posturas más firmes, puede ser que tenga muy buena voluntad. Es más, ¿sabe qué? Quito el puede ser. Yo creo que él tiene buena voluntad, pero la buena voluntad no necesariamente lo hace asertivo. Y ahí es donde mi preocupación anida. Un hombre que puede tener muy buena voluntad está equivocándose muy profundamente y no se da a sí mismo la oportunidad de ver, escuchar y ensayar cosas distintas. Al no darse a sí mismo esa oportunidad, lo único que ocurre es que da vueltas y al final no pasa lo que necesitamos que pase. Ahora, magistrada, otra cosa, y no en mi ignorancia sobre esto. ¿Hay algún recurso legal internacional que el Estado panameño en estos momentos pudiera utilizar ante este discurso de falsedades y ante esta intromisión por parte de los Estados Unidos en los asuntos del Estado panameño? ¿O es muy temprano para eso? Sí, no, es temprano para eso, porque nadie puede impedir que otro hable. O sea, ningún organismo internacional puede impedir que un jefe de Estado o su representante de la diplomacia internacional de ese Estado diga lo que le dé la gana de decir. Pueden decir estupideces libremente. No hay recurso legal para la mentira. No hay un recurso legal para la mentira. La mentira, el único recurso para la mentira es ser puntual en decir la verdad. La puntualidad de vocear la verdad, que no es tu verdad, es la verdad. Okay. Y además de eso es la hidalguía, o sea, no dejarse imponer una mentira. Esos son los recursos que yo conozco. Ahora, humildemente lo digo, son los que yo conozco. Puede que haya otros y yo estoy abierta a ser ilustrada. A mí me gusta el conocimiento, yo no tengo complejo de decir cuando no sé algo y estoy muy abierta a aprender. Yo quiero aprender hasta los 115 años que pretendo vivir, así que para que sepan. Como su abuela. Aguanta, como mi tatarabuela que vivió un montón de años. Pero no existe un recurso legal para eso. Lo que sí existen son organismos, recursos y mecanismos, que más que recursos son mecanismos para presentar la causa de Panamá y construir la fortaleza que Panamá necesita. Y eso, este gobierno lo hizo en una primera instancia. El embajador de Panamá ante Naciones Unidas, en este momento que Panamá es miembro del Consejo de Seguridad, presentó inmediatamente las amenazas de Estados Unidos de tomarse el canal contra Panamá, violando los tratados. Inmediatamente lo presentó, pero luego sí, no sé qué pasó. ¿Se enconchó? No, yo entiendo que se le mandó a llamar. Sí, por eso. Y se mandó a otro y hubo hasta pedido de disculpas, pero eso sí que es bochinche. A mí no me consta, por lo cual delete, bórrenlo, que yo no puedo afirmar eso. Lo que yo sí puedo afirmar es que no he oído más nada. Ahora, después de eso hubo silencio. Licenciada Graciela Dixon, aterricemos en el tema del Tratado de Neutralidad y la exigencia de Trump a través de Rubio de que los navíos militares estadounidenses crucen el canal de forma gratuita. Si Panamá llegase a tomar una acción tal como lo está exigiendo Estados Unidos, igualmente el resto de países podrían exigir pasar el canal sin que se les cobrara. Pero además solamente aceptar eso es... Aquí entrevistamos a un señor periodista extranjero que decía que no le daba importancia al fundamento histórico de Panamá en relación al tema del canal y de Estados Unidos. Que él decía que Panamá tenía que aceptar lo que le pidiera Estados Unidos. ¿Cómo se llama el periodista este, señor Grimpa? ¿Quién? Uno que presentamos esta semana. Alberto Padilla. Sí, ese fue el argumento del señor Padilla acá.
¿Por qué decía Padilla que teníamos simplemente que hacer? Bueno, porque ese es el argumento de él y es el argumento de muchas otras personas. Pero Panamá no puede desconocer su historia y la realidad del resultado de la historia panameña. Panamá no puede, bueno, Torrijos lo decía en su momento, hey, ya se acabó el Panamá sede. Panamá no puede dejar que Estados Unidos le imponga esos criterios por más potencia que sea Estados Unidos. No. Bueno, mira, yo creo que no solamente es un tema de historia, es un tema de derecho internacional. Claro, por supuesto. Si somos un Estado reconocido como tal, y si somos una nación soberana, si somos parte del concierto internacional de naciones que están reconocidas, tienen que regirse, Panamá tiene que regirse por las reglas que regulan las relaciones entre los estados. De manera que no podemos aceptar que otro estado nos imponga cosas y nos subordinemos, porque entonces perdemos la condición de estado soberano. Y sencillamente nos convertiremos en un anexo, apéndice, colonia, protectorado o un estado más de ese que nos está imponiendo. Y pues ya dejamos de ser Estado. Si dejamos de ser Estado, ya no somos calificables, no estamos calificados para ser parte de la Organización de Naciones Unidas ni de ninguno de los organismos estos internacionales. Yo pienso que, y esto es para hablar la parte técnica legal, pero está también lo que tú bien señalas, Manolo, lo de la historia, pero además está también el tema de la dignidad. Claro. Mire, regreso a los muchachos del 64. Institutores. Ellos no representaban al Estado. Ellos no tenían rango diplomático. Ellos no tenían capacidad de decisión. Ellos tenían dignidad. Y porque tenían dignidad, intentaron hacer valer un acuerdo internacional. Yo lo que me pregunto es si nuestro presidente va a permitir que por su estilo tranquilo, pasivo, reactivo, lamentablemente reactivo, va a permitir que se produzca un escenario similar. Yo puedo entender que él haya salido de la reunión con el señor Rubio convencido de que no iba a pasar nada, de que las posibilidades de que haya una intervención militar estadounidense es lejana, eso es muy... Yo no dudo que él haya salido convencido de esa reunión, de eso, pues me parece que una de las cosas que caracteriza al gobierno de Donald Trump es su capacidad de convencer de cosas que no necesariamente son ciertas o que no necesariamente él vaya a cumplir, él y su mandadero. Pero el problema no es la convicción que pudo habérsele generado en la reunión. La cuestión es la lectura que haga de las realidades del proceder de tu contraparte. Si después de la reunión tu contraparte sale con un discurso inaceptable y ofensivo, yo no entiendo tu silencio. Magistrada. Por supuesto. Porque el tiempo, bueno, ya Sí. nos avanza y no nos queda más. Una última cosa. Lo que aconteció ayer le hace ver a Donald Trump que su estrategia está funcionando. Yo no sé qué le hace ver a Donald Trump. Y ahí yo estoy de acuerdo con el presidente. Nosotros no tenemos que preocuparnos por cómo ellos interpretan nuestras actuaciones. Nosotros tenemos que preocuparnos por tener nosotros nuestras actuaciones. Y esa es la parte que a mí me preocupa. Es donde estaba la Que falencia. nuestras actuaciones no están siendo cónsonas con la demanda del momento. Lamento decirlo, pero es que decir yo no necesito salir a estar dando explicaciones es un error. Y además no es cierto. Sí tiene que salir a dar explicaciones. No tiene que revelar la estrategia tuya en términos de los pasos tácticos. Vamos a usar el lenguaje. Los pasos tácticos no los tienes que revelar, pero la estrategia sí se tiene que explicar. Y una última cosita, ya un poco más legal. ¿Se está sobredimensionando el concepto de la autonomía de la Autoridad del Canal de Panamá? Más que sobredimensionando, yo lo que pienso es que se está entendiendo equivocadamente. La autonomía es administrativa. Así es. Pero eso no, como lo dijo también el presidente, porque hay que al César lo que es del César. Él dijo algo cierto y válido. El canal es una entidad del Estado panameño. El canal
le pertenece a Panamá. Y no la es que CP no es un Panamá país le aparte. pertenece al canal y la CP no es un país aparte, pero tiene que hacer. Lo que me preocupa es que después de que dice esas cosas que son acertadas, entonces no siento que actúa de manera consecuente con lo mismo que dijo, porque en su intervención anterior dijo, yo no me puedo Así meter es. en el canal. Entonces eso genera confusión. La Cuando tú procesión de dices, Portobelo. yo seré presidente, pero yo no me puedo meter, yo no le puedo decir, yo no... Estás cediendo y los mandé a que ellos, o sugerí que ellos se reunieran técnicos con técnicos, es no entender realmente dónde estamos parados. Esto no es un problema de las reuniones de lo técnico. Nosotros no tenemos que convencer a Trump. Nosotros no tenemos que convencer a Trump de algo que él ya sabe. El canal no está siendo operado por los chinos. Nosotros no tenemos que convencerlo de eso. No es que nuestros técnicos van a darle un paseo a los técnicos de ellos y ellos van a ver que no hay chinito ahí. Y eso hasta puede crearnos problemas. Porque como esto es un país multiétnico y multicultural, se va a encontrar un poco de gente china o de facciones chinas por tener antecedentes chinos y va a decir, ahí está, ve, ahí está el chinito ese, viste, yo vi un chino. Así como hizo... Ahí está al lado, está al lado. Mandó le No. parece chino también. Bueno, Cuidado. pues exacto, es que Chino aquí hay negro. cualquier cantidad de gente con rasgos chinos que son de ascendencia china y que son panameños. Entonces, ver un chino puede llevar a la conclusión de que tenemos al ejército chino o al Partido O Comunista al de mismo la Mao República. Zedong. Ya está una, Pero es que ya ya está lo una hizo. persecución. Ya está lo una hizo con el persecución. barco. El barco, mira Sí, la que era estupidez. coreano. Mira la estupidez. Ve un barco que se llama Hong Kong y porque el barco se llama Hong Kong, ¿cómo se ve que no sabe nada de marina, no? Y de marina mercante. Por el nombre del barco asumió que el barco era chino. Y que por estaba el lleno de amor de chinos que Dios. iban a invadir el canal. Exacto. Y era lleno de contenedores y no era un barco chino. Por eso es que nosotros no podemos actuar como que vamos a convencerle a Trump de nada. Y ese es el error de la estrategia. Y la estrategia sí se debe revelar. Por supuesto. Porque una cosa es revelar la estrategia, o sea, el objetivo tuyo final, y otra cosa es revelar los pasos tácticos, o sea, el cómo vas a lograr ese objetivo final. Eso es otra cosa. Y eso sí se mantiene confidencial. Pero que tu objetivo sea la defensa de tu país, que tu objetivo sea la defensa de la integridad de tu soberanía, que tu objetivo sea el canal de Panamá, eso sí lo tienes que decir. Y no solo decirlo, sino actuar en consecuencia. Magistrada, gracias por el tiempo, gracias por los minutos, gracias por haber regresado y aceptado la invitación que le hicimos el otro día. Vamos a seguir analizando el tema para poder darle mayor continuidad, pero tenemos oyente antes. Además tenía que venir por mi termo. Le pido que se ponga Fue los casualidad, audífonos. no fue secuestro. Le pido que se ponga los audífonos, por favor, porque hay un oyente que quiere hacer un comentario a esta hora. Buenos días, le Gracias. escuchamos. Adelante. Sí, muy buenos días. Una pregunta para la licenciada Dixon. ¿El gobierno norteamericano ha hecho alguna demanda por escrito al gobierno panameño con relación a las demandas que han interpuesto vía pública? Gracias. No tengo conocimiento de que el gobierno norteamericano haya presentado un reclamo escrito a la República de Panamá ni en ningún organismo internacional para llevar a efecto su pretensión. Eso es importante, Sí. ¿no? Porque al final, si no, todo es palabra y se lo lleva el viento. Es correcto, pero por eso es que las palabras son importantes, porque las palabras envenenan, influyen, quedan en el cerebro. Y si Trump es capaz de convencer al pueblo panameño de que tiene la razón, como ha contaminado la mente de un montón de gente que cree que porque hay 2 puertos administrados por una empresa originalmente china, entonces eso significa que los chinos se están tomando Panamá y la economía. Si tú dejas que esas cosas caminen y no sales al frente de ella para aclarar, defender, ilustrar, educar y cuadrar, como se dice en política, cuadrar a tu pueblo contigo, entonces no eres líder. Y si no eres líder, no estás haciendo lo que hace falta en este momento. Ex magistrada Graciela Dixon, hay muchos mensajes, entre ellos Frank, que la felicita por los comentarios, el señor Bernardo también, que le escribe por YouTube, Asael Augusto, entre otros. Gracias por haber estado con nosotros. Esta entrevista la puede volver a ver en el canal de YouTube de Radio Panamá y también en la transmisión de Bocas TV a las 9 de la noche. Ex magistrada Graciela Dixon, gracias por estos Gracias. minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Seguimos en contacto. ¿Cómo no? 8:22 Siempre a la orden. minutos a esta hora de la mañana. Tenemos que hablar de salud rápidamente porque además